Bienvenidos a la clase. Deseamos disfrutes este tiempo. ¿Estás listo para comenzar? Comenzamos en 3, 2, 1. Hola niños, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Ya están listos para comenzar la clase del día de hoy? Porque yo estoy muy emocionada de compartirles esta clase. Sé que Dios va a hablar a nuestro corazón y vamos a aprender algo nuevo. Mi nombre es Vianey y sean todos bienvenidos a esta clase. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y la clase se llama Pedro niega a Jesús. Va a estar muy interesante, pero ¿qué les parece si hacemos una oración antes de iniciar para que Dios nos ayude a aprender y a comprender todo? ¿Listos? Vamos a hacer una oración. Todos cerramos nuestros ojitos para no distraernos, ¿ok? Señor Jesús, gracias por la hermosa oportunidad que hoy nos das de tener vida, de tener esperanza. Gracias porque podemos sentir tu amor, podemos sentir a tu Espíritu Santo que nos abraza, nos motiva para seguir adelante, Dios. Te pedimos que nos ayudes a aprender la lección de hoy, que tu palabra llegue a mi corazón y que podamos ponerlo en práctica. Te pido por cada uno de tus hijos que nos está mirando, ayúdanos a dar lo mejor en este día, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Recuerdas cómo se llamaba la clase del día de hoy? Muy bien. Pedro niega a Jesús. Y bueno, quiero hacerte una pregunta sobre esto. ¿Alguna vez has hecho algo que te hizo sentir muy mal porque sabes que no estuvo bien lo que hiciste? Ya sea que dijiste una mentira y te descubrieron, te peleaste con tu hermana y te regañaron, hablaste mal de un amigo y te descubrieron. ¿Alguna vez has hecho algo así que te sientes tan mal y te dan ganas de llorar porque sabes que no hiciste bien las cosas? Pues bueno, a Pedro eso le pasó. Yo quiero contarte sobre esta historia. Te vuelvo a repetir el título: Pedro niega a Jesús. Y esta historia que te voy a platicar la puedes encontrar en tu Biblia, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22. En el libro de Lucas capítulo 22. Y te voy a contar un poquito la historia para que la puedas comprender. La clase anterior hablamos cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando y le pidió a 3 de sus discípulos, entre ellos estaba Pedro. Le dijo que vinieran a orar con él. Entonces Pedro se quedó dormido y sus discípulos también de Jesús. Y Jesús les dijo algo en ese día: velad y orad para que no entren en tentación. ¿Qué es una tentación? Es una invitación que el enemigo, el diablo, nos hace para fallarle a Dios y portarnos mal. Lo voy a repetir. Una tentación es una invitación que el enemigo nos hace para portarnos mal. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo era: oren todo el tiempo, velen y oren, para cuando venga esa invitación, esa tentación para fallar, puedan estar firmes. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se quedó dormido. ¿Y qué pasó después? Llegaron los soldados para arrestar a Jesús y llevárselo encarcelado para poderlo sentenciar a un juicio. Lo que hizo Pedro es que de lejos fue a seguir a Jesús. Quería saber a dónde se llevaban a su amigo, a su maestro, y lo siguió de lejos, de lejos. Entonces se llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Era una persona muy importante, con un rango muy grande. Era quien se encargaba de organizar y llevar la adoración en el templo. O sea que el sumo sacerdote era alguien importante. Y a la casa de él llevaron a Jesús para que dijera si Jesús era culpable, inocente, para que vieran qué estaba pasando con Jesús. Entonces Pedro, como siguió a Jesús de lejos, lo esperó ahí por la casa del sumo sacerdote afuera. ¿Y qué crees que pasó? En ese lugar hicieron una fogata porque hacía frío y ahí estaban los guardias y varias personas. Y entre ellos, ¿quién estaba? Pedro. Ahí estaba escondidito porque tenía miedo, porque su amigo estaba siendo arrestado. Y cuando estaba en este lugar, una mujer, una criada, lo miró y le dijo: él estaba con Jesús. Se le quedó, me dijo: sí, él estaba con Jesús. Pero a Pedro le dio tanto miedo que la gente supiera que él era amigo de Jesús, porque dijo: no, a lo mejor me van a arrestar a mí también. Entonces Pedro dijo: no, yo no sé quién es Jesús.
¿Y qué crees? Pedro negó a Jesús por primera vez. Lo negó la primera vez, ¿por qué? Porque tenía miedo de que supieran que él era amigo de Jesús. Y se quedó ahí en la fogata, quería esconderse y que nadie lo mirara. Entonces, otro hombre que estaba por ahí, lo miró y le dijo, sí, dijo, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no sé quién es esa persona, no sé de qué están hablando, porque tenía miedo. Entonces Pedro negó a Jesús por segunda vez. Pedro estaba echando muchas mentiras, pero él no quería que lo descubrieran. Y estando en ese lugar, pasó una hora. Una hora más tarde, otra persona se le queda mirando y dijo, sí, verdaderamente tú eres de ellos, de los que estaban con Jesús, porque hasta tu forma de hablar te delata. Y Pedro se levantó y dijo, yo no sé de qué me están hablando, yo no conozco a él. Y mientras estaba negando a Jesús, por tercera vez, cantó un gallo. ¿Qué? Y Pedro volteó y estaba pasando Jesús por ese lugar y miró a Pedro. Yo creo que Jesús escuchó cuando Pedro dijo, yo no conozco a Jesús. ¿Te imaginas lo que sintió Jesús, que era su amigo, que Pedro lo estaba negando frente a todos? Entonces, en ese momento, Pedro se sintió muy mal, porque recordó las palabras de Jesús que le había dicho antes. Le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, ¿qué? Tú me habrás negado 3 veces. ¿Y cuántas veces negó a Jesús Pedro? 1, 2, 3 veces. Entonces Pedro se acordó de esas palabras, miró a Jesús y se puso tan pero tan triste que comenzó a llorar amargamente, a llorar y llorar y llorar. Y yo me imagino que mientras lloraba, porque Pedro sabía que había fallado, que había mentido, que había pecado, que no había hecho las cosas bien, recordaba que debió haber orado. No debió quedarse dormido, debió velar y orar para que cuando viniera esa tentación pudiera haber dicho la verdad y haber actuado con valentía y fortaleza. Entonces Pedro se dio cuenta que si no oraba, no estaba la valentía de Dios en su vida. ¿Y qué aprendemos de esta clase, niños? Lo que aprendemos es que así como Pedro, nosotros podemos fallar y podemos equivocarnos, pero si nos arrepentimos y le decimos, Dios, te fallé, perdóname, Dios nos va a perdonar. Pero día con día tenemos que buscar a Dios, orar, hincarnos en nuestra camita, en nuestro cuarto y decirle, Señor, ayúdame a portarme bien, a hacer tu voluntad, a no decir mentiras, porque cuando tú oras todos los días, tú vas a portarte bien, vas a estar alegre, sonriente, vas a obedecer a tu mamá, vas a llevarte bien con tus hermanos, llevarte bien con tus amigos de la escuela, obedecer a tu maestra, porque la oración me conecta con Dios y me hace portarme muy, pero muy bien. Entonces, todos los días debo pedir la ayuda de Dios para portarme bien y para que Dios me fortalezca. Y te quiero hacer una pregunta ya para terminar. ¿Alguna vez te ha dado vergüenza decir que eres cristiano porque tus amigos se pueden burlar de ti? Yo te confieso que a veces me ha dado vergüenza cuando estaba más chica, pero mientras más oro, Dios me fortalece para decir, no me avergüenzo de ser cristiana, yo creo en Dios con todo mi corazón. ¿O alguna vez te ha dado vergüenza orar por los alimentos? Cuando tú oras, Dios te fortalece para decir, no me va a dar vergüenza y voy a orar por mis alimentos. Entonces la oración es muy poderosa y tienes que orar siempre, en todo momento, para que Dios te fortalezca y no te sientas como se sintió Pedro, triste porque había fallado. Entonces, hoy aprendimos de la vida de Pedro que él, por no orar, estuvo débil y falló. Entonces tenemos que orar todos los días. Así que esto fue todo por la clase de hoy. Deseo hayan aprendido mucho sobre la vida de Pedro y sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. A continuación quiero decirte el texto que te tienes que aprender, que está en Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te voy a dejar las preguntas que te tienes que aprender para ver si pusiste atención en la clase. Deseo hayas disfrutado este tiempo y hayas aprendido mucho. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te fortalezca, y te deseo lo mejor para este inicio de clases. Adiós.